Bienvenidos a Cáncer Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y debido a que nos encontramos en octubre, el mes dedicado al cáncer de mama, pues contamos con un invitado especial para este episodio. Tenemos aquí a nuestro buen amigo, ya lo conocen de previos podcasts, al doctor Daniel Padilla, oncólogo médico, alta especialidad de mama, de los pocos que hay en el país y de los pocos que hay aquí en Occidente, ¿no? Muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. No, hombre, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente y un placer como siempre. Y pues entrando en tema, Daniel, sabemos que pues todo el mes y quizá todo el año vemos mucha promoción o muchas campañas sobre el cáncer de mama, pero ¿qué tan frecuente es o cuál es su importancia epidemiológica? Es bastante importante, tanto que es el primer cáncer diagnosticado en México. Ya no es a nivel mundial, es el segundo, todavía ya lo rebasa a pulmón, pero en México sigue siendo la primera causa de incidencia y de mortalidad. Entonces, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo que tengamos todas esas campañas. Idealmente no deberían ser solamente en octubre, pero es en octubre cuando se hace más la concientización. Pero sí es súper importante. El que más vemos, el que más diagnosticamos, el que más tratamos y creo yo el que más curamos también por incidencia. Afortunadamente tiene muchas buenas cosas para pensar en que podemos curar a las pacientes. Sí, es de suma importancia que no solamente lo hagamos en octubre, creo que eso es algo que bueno que lo mencionas, porque siempre este mes es algo muy conmemorativo, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ya haciendo alusión a esto, para los pacientes, para la población en general, ¿cuáles son los principales factores, Daniel, que existen así como para presentar este tipo de tumor? Vamos a hablar de los que son modificables y no modificables. Los modificables, o sea, los que están en nosotros, que podemos cambiar, puede hacer ejercicio, comer bien, no fumar, limitar el consumo de alcohol, que todos tienen mucho que ver, no solamente en cáncer de mama, sino en la mayoría de los tumores, ¿no? Pero los que no podemos modificar, pues son los que con los que nacemos finalmente, ¿no? Que el principal es el sexo. Si bien es muy frecuente, el más frecuente en cáncer en mujeres, de 100 casos, 99 van a ser mujeres, 1 va a ser hombre. Entonces, el principal factor de riesgo es ser mujer finalmente. Y el segundo sería la edad. Conforme avanza la edad, la mujer es más probable que llegue a presentar alguna alteración genética y que pueda desarrollar cáncer. Cáncer de mama, dicen por ahí algunas estadísticas que se presenta en 1 de cada 8 mujeres. Así de frecuente llega a ser. Y también llegan a tener que ver otros factores de riesgo hormonales. El haber arreglado desde edad temprana, una menopausia tardía, el no haber tenido hijos, el no haber lactado. O sea, esas partes que hacen como descansar, por así decirlo, a la mujer en cuanto al tema hormonal, se podrían considerar factores protectores. O sea, el tener varios hijos y el lactar, por ejemplo. Sí, aquí recalcando que uno de los principales factores son lo hormonal, ¿no? O sea, tú lo dijiste. El tiempo, exposición, si se fijan todos los factores que mencionó Daniel, o sea, que favorezca mayor exposición a los estrógenos, a las hormonas, mayor factor de riesgo de cáncer de mama, ¿no? Más o menos así en resumen. Sí, no quiere decir que los anticonceptivos, por ejemplo, el consumo de ellos sí tiene una cierta asociación, pero es muy poca. O sea, si en realidad fuera muy fuerte la asociación de los anticonceptivos, pues más personas tendrían cáncer de mama. O sea, sí es frecuente el cáncer de mama, pero tampoco es que veamos uno a cada paso que damos, ¿no? Entonces, tampoco quiero hacer miedo en la población pensando que el tomar anticonceptivos, el usar pastillas o el DIU o el dispositivo es un factor importantísimo. Creo que primero hay que fijarnos en otras cosas que podemos hacer. Ya hablábamos de factores modificables. Antes de pensar en la hormona, mejor pensar en qué estoy haciendo diferente o mal, si lo queremos ver así. O sea, estoy comiendo bien, me estoy alimentando adecuadamente, estoy haciendo el ejercicio correcto, estoy limitando mi consumo de alcohol, no fumo. O sea, primero creo que tenemos que ver las partes que podemos modificar y ya luego las partes que tienen que ver, pero quizás un poco menos, ¿no? El tema de los anticonceptivos creo que sí quiero dejar muy claro que no es para que tengamos miedo, ¿no? Sí, aparte aquí también temporalidad, ¿no? También no es lo mismo lo usé 1 año a lo usé 30 años, 20 años, ¿no? O sea, por así decirlo. La terapia de reemplazo hormonal en pacientes posmenopáusicas, que es frecuente que se utilice sobre todo en los ginecólogos, para esos síntomas de menopausia. Bochornos, cambios del ánimo, disminución del libido sexual. Es frecuente que se utilicen algunas hormonas para mejorar eso. También usarlo 1 o 2 años no está asociado a factores de riesgo, es más bien un uso
mayor, como tú lo mencionabas, 5 años o más es cuando se empieza a ver alguna diferencia. Y siempre cuando llega el paciente o la persona con la sospecha o que ya con un diagnóstico, te preguntan, ¿y este cáncer lo heredé o lo voy a heredar? No, ese podría ser, ese es un buen tema para abordar, porque es frecuente que pensemos que todo el cáncer es genético. Si bien tiene una base biomolecular, si quieres verlo de una forma así de mutaciones, que siempre pensamos que esas mutaciones son genéticas, no necesariamente es algo heredable. El cáncer de mama de herencia es de un 10 a un 15% máximo. Entonces, lo más frecuente es que tengan que ver todos los factores que hemos hablado, los modificables y los no modificables. No es frecuente ver estos tumores que son de herencia o genéticos, y más bien sí los empezamos a ver en pacientes mucho más jóvenes. A partir de 40 años o menos es cuando pensamos que pudiese haber alguna mutación genética y que pudiese ser algo heredable. Muy bien. ¿Y cómo es que se puede hacer la detección oportuna? Ahora en octubre vemos en todos lados estas campañas. ¿Cuáles son estas estrategias o cuáles son las técnicas o métodos para hacer este tamizaje o detección oportuna? En general creo que son tres. O sea, para la población general, primero pensar cuándo debería empezar a hacer la autoexploración. Que la primera pues debería empezar a los 18 años, a partir de que la mujer tiene 18 años, 7 días después de la regla, empezar a hacer la autoexploración. Porque esto ayuda a la mujer a conocer su cuerpo y a detectar irregularidades o anormalidades que pudiese llegar a tener. Quizás no es tanto para detectar cáncer, sino es más bien para que la mujer conozca su cuerpo y que si detecta algo que pueda ser normal, pues acuda a su consulta y que su médico, su ginecólogo, oncólogo, etcétera, valore si requiere hacerse algo más. Normalmente va a suceder que es algo esperado incluso por la edad. La siguiente sería que a los 25 años, cada año la mujer tendría que recibir un asesoramiento por un ginecólogo, una revisión de mamas cada año, una revisión clínica, que eso sí tiene el objetivo de buscar lesiones tempranas, incluso algunas benignas, ¿no? Entonces, a los 25 años, cada año. Y la siguiente edad, creo yo, como punto de corte importante sería los 40 años, donde tendríamos que empezar a realizar mastografías cada año o 2 años máximo. Pero es importante mencionar que para que sea un tamizaje efectivo, tiene que ser cada año o 2 años. No es Aún así, 10 años no, eso y no otra es vez. tamizaje. O sea, hacérsela esporádicamente cuando se me antoja, eso no es tamizaje, es hacerlo de forma adecuada, cada año o 2 años máximo. Importante también, la mastografía es el estudio indicado de tamizaje, porque podemos escuchar muchas campañas de haz tu ultrasonido gratis o te hago tu resonancia porque me dijeron que la resonancia es mejor o la mastografía con contraste. En realidad esos son estudios más especializados que tienen sus usos muy precisos, pero no son de tamizaje. De diagnóstico sí, pero no es lo mismo diagnóstico a tamizaje. Tamizaje es buscar las lesiones tempranas y ya el diagnóstico es cuando se sospecha de que hay algo ahí, algo más, ¿no? O sea, por lo general el tamizaje, como dices, es en población asintomática. Sanos. O sea, ajá, población sana. Que quizá tenga o no todos estos factores de riesgo que ya comentaste, pero si llegó a los 40 años, pues ya a partir de ahí le toca hacerse sus chequeos, como dicen. Con mastografía. Y, por ejemplo, ya, Daniel, normalmente en tu consulta, digo, porque pues la mayoría de las consultas que tú ves, pues son pacientes con cáncer de mama, ¿no? Correcto. Dentro de todo. Y normalmente, ¿cómo llegan los pacientes contigo? O sea, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una paciente con cáncer de mama? ¿Cuáles son algunos signos de sospecha? O sea, ¿cómo más o menos es ese abordaje habitual, ¿no?, que llega? Sí, muy importante mencionar eso porque la mayoría de las pacientes son asintomáticas. O sea, no tienen ninguna molestia. Muchas veces ni siquiera se llegan a palpar ninguna bolita en mama o axila. Entonces, la verdad es que esa parte es buena, diría yo, porque asintomático quiere decir que es muy temprano y que la posibilidad de cura pues, es mucho mayor. Entonces, el primer síntoma es importante mencionarlo, asintomática. ¿Y cómo se va a detectar? Entonces, por mastografía, ¿no? Los estudios de tamizaje. Pero ya cuando llegan a tener síntomas, el principal, ahora sí son el tema de nodulaciones o tumoraciones en mama y axila, que esas se detectan por la autoexploración o la detección clínica del médico. Esa sería la subsecuente. Y ya luego empiezan a haber signos y síntomas como creo que son más raros finalmente. Los vemos mucho en redes sociales, en televisión y demás, que es la piel de naranja, que se ponga rojo, cambios en el pezón. Sin embargo, estos son cada vez menos frecuentes. Asimetría en la mama,
también cambios o sea, alguna secreción por el pezón. Estos son menos frecuentes. Creo que tenemos que quedarnos más bien con el tema de que puede ser asintomático o alguna lesión que puede ser en mayor o mayor tamaño. Sí, y es importante, aquí yo recalcaría que cuando se palpa una lesión, dijiste que afortunadamente qué bueno que son asintomáticos, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando se palpa una bolita, nos habla de, digo, no todas las bolitas son malas, eso es importante decirlo. Muy bien, sí. Y eso es de importancia de que lo revise alguien con experiencia, ¿no? Y siempre complementando con un estudio como tú ya lo habías dicho, ¿no? Un síntoma también que creo que está muy estigmatizado porque pensamos que si no duele no es cáncer. O sea, el dolor no necesariamente va asociado a cáncer. Es raro cuando hay un cáncer de mama que duele. Yo normalmente cuando he visto esto es cuando es una lesión muy avanzada que llega y está ulcerando la los piel, inflamatorios, ¿no? que hay cambios también hacia el músculo, hacia la parte del músculo, del pectoral, o que es un inflamatorio, que se pone toda la mama roja, caliente, dura. Pero esos son casos muy raros, extraños, afortunadamente, y que sí requiere un manejo multidisciplinario completo. O sea, requiere tener al oncólogo, al cirujano y al radiooncólogo ahí. Muy bien. Y ahorita que mencionabas que hay estudios, ya nos dijiste muy bien todo lo de los tamizajes y también hay de diagnóstico. Entonces, una vez que entró esta persona con la sospecha del cáncer de mama, hiciste su historia clínica, viste sus factores de riesgo, te contó de estos síntomas que había tenido o que se le encontró quizá en una mastografía que se hizo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ok. Sí, normalmente siempre se requiere una confirmación histológica y ahí es donde se recomienda una biopsia. Normalmente yo siempre hago la acotación de que las biopsias deben ser con aguja, porque si se hacen de forma quirúrgica, o sea, abrir la mama, sacar un pedacito de la lesión, eso no es lo más adecuado porque en caso de que sea cáncer, podemos diseminar con mayor facilidad la tumoración y que ahora sí se vaya hacia la piel. Entonces, también creo que está estigmatizada la biopsia, trucut con aguja hacia la lesión, pero sabemos que es la forma más segura de hacerlo. O sea, puede ser incluso, dependiendo del tipo de lesión, hasta en el consultorio del cirujano. Entonces, es bastante segura, con anestesia local, se va de alta el mismo día la paciente, se lleva algún analgésico y es la forma en la que tenemos para saber qué tipo de cáncer de mama es. Bueno, primero saber si es algo maligno o no y luego saber qué tipo de cáncer de mama es. Es importante, yo creo, Diego, también y Daniel, recalcar, ¿no? O sea, que si vas a hacer el diagnóstico de cáncer de mama por una cirugía, creo que ya eso ya no se hace, ¿no? O sea, ya no se debe hacer. O sea, yo creo que... experto, yo creo que tienes 30 años que no se hace eso. Yo creo que no, o sea, y existen casos muy seleccionados en los que quizá la cirugía guiada por arpón, guiada por estudios pudiera tener un lugar, pero es cuando existe la duda y es un abordaje ya muy especializado, ¿no? Pero la realidad es que se consensó con muchos médicos, pero ya no es frecuente que pase directamente la cirugía. Así es. O sea, eso también ya es menos frecuente que lo escuche, pero que, por ejemplo, te meto a quirófano y te saco la bolita y ahí vemos si es cáncer, ya es menos frecuente. Creo que siempre es importante tener la confirmación diagnóstica histológica porque hay diferentes tipos de cáncer de mama y algunos requieren tratamiento antes de la cirugía, ¿no? Y también creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? Ustedes en la etapa que lo hemos vivido, ¿no? Antes era cirugía y luego tratamiento. Y ahora ya puede haber tratamiento antes, cirugía ya es más multimodal, ¿no? Ya cambia mucho, pues. Sí. Y eso yo creo que también ha ido a mejoría, pues, de los pacientes, ¿no? Sí, pero creo que este punto que tocas, Daniel, porque parece que no pasa, pero sí pasa. Sí sigue pasando esto de que a veces en otros tipos o no sé, escuelas, de que, o sea, sí es común de que hacen esto de que te voy a meter a quirófano, te quito la lesión, hacemos un estudio transoperatorio y si sale positivo, la completo. O sea, pero ahí todavía ni sabes nada. O sea, eso creo que sí es súper bueno el mensaje que dejas, porque lo ideal es que se tenga una confirmación antes de entrar y antes de planear una cirugía, porque como dicen, no todos los casos van a cirugía de inicio. Creo que muchas veces se hace porque la paciente busca resolver el problema ya. Pues el cirujano tiene esa capacidad tan impresionante de resolverte, pues. O sea, te mete a quirófano y te opera y te curó. Y creen que sí se curó. Pero no siempre es lo más adecuado. O sea, finalmente creo que la cirugía va a llegar en algún punto, pero hay que saber cuándo va a beneficiar más a la paciente. Y insisto, la paciente por la ansiedad que tiene de ya quitarse eso, pues puede llegar a ese motivo
de llegar a la cirugía, incluso antes sin diagnóstico. Pero creo que es importante mencionar que el cáncer de mama no va a crecer de un día para otro, ¿no? Tarda en crecer y nos da mucho tiempo para hacer todos los estudios necesarios para tener el mejor diagnóstico y el tratamiento más dirigido para cada paciente. Y yo hablando de la parte quirúrgica, yo creo que en cáncer en general, siempre lo decimos, siempre lo repetimos podcast con podcast, yo creo que no hay alguna enfermedad, o sea, oncológica que se tenga que atender así inmediatamente, urgente, ¿no? ya. Sí, ¿no? Claro que están sus excepciones, casos muy avanzados de la enfermedad, ¿no? Que eso, afortunadamente son los menos, Pocos. pero aún esos dan tiempo de hacer un abordaje para ofrecer un tratamiento, ¿no? Yo creo Cáncer de que mama, yo creo que nunca he visto una urgencia quirúrgica en mi vida, porque no debería de pasar, pues. no debería pasar. Así Sí. es. Y a diferencia de otros cánceres, creo que una de las cosas buenas que tiene mama y que todas estas campañas y todo esto que se ve en medios de comunicación y redes sociales, la mayoría de los casos en cáncer de mama se detectan en etapas tempranas o en etapas que son potencialmente curables. A diferencia de otros tumores donde quizá pulmón, por decirte un ejemplo, Al revés. donde la mayoría los vemos en etapas avanzadas. Entonces, con toda esta información que has dicho, pues lo más probable es que después de que hiciste este diagnóstico, el tratamiento que vas a ofrecer puede ser un tratamiento potencialmente curable o curativo. Correcto. Y pues si no hiciste esta evaluación o este abordaje pues en la forma adecuada, pues puede cambiar el pronóstico, ¿no? Puedes mermar el pronóstico, correcto. Y aquí, Daniel, me gustaría nada más, o sea, no muy, sabemos que mama da un tema para hablar de muy específico de muchas cosas, ¿no? Porque ha ido avanzando con todo, pero sí un panorama, porque pues no nomás es decir cáncer de mama, ¿no? No. O sea, hay algunas variantes, algunos tipos, ¿no? Y así como una manera muy global para la población, ¿cómo lo pudieras dividir? O sea, ¿cómo, por qué es importante ese pedacito de biopsia Mandarlo a analizar. para ti como oncólogo? Así es. Porque que me diga que es cáncer de mama ya no es suficiente. Ya es decir, por ejemplo, Omar. Ajá. Pero Omar, ¿qué? O sea, Omar tiene 2 nombres, tiene 2 apellidos y vive en cierta parte del país y es cirujano o no es cirujano. O sea, todo eso tiene que ver y eso y lo podemos saber en el cáncer de mama, ¿no? O sea, saber qué es cáncer de mama, que viene de los ductos o de los lobulillos y de qué se alimenta. El 60% del cáncer de mama va a tener receptores de hormonas. Eso es importante y son los de mejores pronósticos. Pero tenemos otro 30% que 15% es HER2 y el otro va a ser triple negativo. O sea, no tiene receptores de progesterona, no tiene de estrógenos y no tiene tampoco HER2. Entonces, cada uno de esos se trata de una forma particular. Hay algunas similitudes entre todos, pero cada uno tiene ciertas particularidades que lo hacen de mejor o peor pronóstico, que requieran quimioterapia antes o después de la cirugía, y eso es parte del equipo multidisciplinario. O sea, sentarse con el cirujano es muy importante y hablar de cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente en ese momento. Uh-huh. Y una vez que ya pues tuviste todo, también es muy frecuente pues que hacemos lo de la estadificación. Hace un momento comentaba que muchos se detectan en etapas tempranas y también es muy frecuente que cuando te hacen el diagnóstico, pues muchas veces o pides estudios a veces de más o de menos, ¿no? O sea, ya que tienes el diagnóstico y que hiciste este complemento de patología, ¿cuáles son los estudios que se sugiere que se hagan como para evaluar si el tumor está localizado solamente en el pecho o en el seno o si no está afectando otros sitios? Y depende de la etapa clínica, como yo lo mencionaba. Si es una etapa temprana, etapa 1, en teoría no requieres muchos estudios porque es raro que una etapa 1 que está localizado solamente en el seno, que no tiene ganglios, entonces es raro que no pase por ganglios y se vaya a otros órganos. Entonces, eso no sucede frecuentemente en mama. Entonces podías de forma adecuada, dependiendo de la biopsia, pasarlo a cirugía o empezar tratamiento. A partir de la etapa 2 es cuando se empiezan a pedir más estudios, ya sea ultrasonido de hígado, gamagrama, tomografías, resonancias en ocasiones, PET-CTs. Y creo que eso se tiene que hablar bien con el paciente para saber con cuál nos quedamos más cómodos. Creo que a una etapa un poco más avanzada, una etapa 2 o 3, sobre todo la 3, creo que me quedo más tranquilo pidiendo estudios de extensión más completos como una tomografía con contraste y gamagrama o un PET-CT. Creo que se tiene que platicar muy bien. O sea, si me preguntas, algunas pacientes con etapa 1 requieren también de estos estudios. Algunas sí, algunas HER2, algunas triples negativos.
Porque sí hay algunos que a lo mejor el ganglio se ve negativo en el ultrasonido y en la mastografía, pero en los otros estudios puede verse diferente. Entonces, siempre es importante sentarte con tu oncólogo, valorar qué estudios son los mejores para ti y cuáles se ajustan también a la institución en la que estás o al presupuesto. Y al final yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Esa biopsia, esos apellidos te permiten ver el comportamiento, ¿no? Porque sabes que unos van más a hueso, eso te permite enfocar tu abordaje, ¿no? Los estudios que puedes solicitar, correcto. Y todo eso se pierde si el paciente se va a cirugía de inicio. A lo mejor el paciente podía tener pues una etapa más avanzada, como le habías dicho, y pues la cirugía no fue la mejor opción a lo mejor de inicio, ¿no? Porque quizás a lo mejor la dejó incompleta, me refiero a que quedó con márgenes, quedaron ganglios, y de todas formas va a recibir más tratamiento de radio, de quimio, de terapia hormonal. O sea, y al final entrar otra cirugía. Claro, y al final, pues lo que siempre decimos también es, el mejor tratamiento, pues siempre es el primero, ¿no? O sea, no el primero, bueno, recalco, el mejor tratamiento siempre va a ser el que se elige de manera multidisciplinaria, pero que el primero siempre impacta más. El inicial, mejor dicho. Porque si quieres ofrecerle un mejor tratamiento después, ya se ve afectado. Cambia, ¿no? Va cambiando. Es el que vas a escoger que va a tener el mayor impacto. Por ejemplo, en una tumoración grande, das tratamiento con quimioterapia antes, vas a reducir el tumor, vas a reducir el ganglio y en lugar de hacer una mastectomía, se va a hacer una cirugía conservadora. O sea, vas a quitar solamente el tumor, 1, 2, 3 ganglios, o sea, pocos, no todos los ganglios, y el desenlace va a ser igual, pero el resultado estético es completamente diferente. A pesar de que el resultado en su oncológico es igual, o sea, les va a ir igual a la que quitas toda la mama, a la que le quitas solamente el tumor y algunos ganglios. Entonces es importante también que la paciente lo conozca. Claro. Y al final, Daniel, entrando ya ahorita un poquito, no vamos a hablar de las opciones muy a detalle de tratamiento, pues, pero al menos pues ya mencionabas tú de las opciones de tratamiento que se puede dar antes de la cirugía, ¿no? Que eso le llamamos neoadyuvancia, ¿no? De alguna manera. Y si le damos después de la cirugía, adyuvancia, ¿no? Y que puede ser con tratamientos con quimios, que pueden ser inclusive algunas veces hormonoterapia, ¿no? O bloqueadores de hormona. Anti-HER2 también. Y bueno, eso es en general. Me gustaría nada más de que hablaras, yo brevemente puedo resumir de alguna manera la cirugía y que tú hables después de cómo dar tratamientos, ¿no? O sea, como muy general, ¿no? Yo, por ejemplo, ya lo mencionabas, a mí me gusta dividir siempre que platico con los pacientes, les digo, bueno, la mama, el tratamiento es de 2 zonas, ¿no? La mama y la axila. Entonces, todo dependerá si está afectada la mama o a ambas, ¿no? Y puedes preservar la mama, ¿no? O quitar toda la mama. Eso le llamamos nosotros cirugía conservadora, cuando quitamos la lesión sospechosa o la lesión ya conformada con márgenes libres, o sea, sin tumor, y evaluamos si no hay ganglios enfermos, el ganglio centinela, ¿no? Y si hay ganglios enfermos, algunas veces ya optamos por tratamientos distintos, ¿no? De dar tratamiento antes, etcétera. Pero en general, en mama es eso, ¿no? Preservamos la mama, quitando el tumor, o quitamos toda la mama. Pero ya no es tan fácil, es más complejo, porque ya hay mastectomías en lo que preservamos piel y complejo de hilo a la pezón, reconstruimos en el mismo momento. O sea, ya la verdad es que la cirugía de mama ha ido evolucionando, ¿no? Y en la axila, si hay enfermedad ganglionar, pues ya los pacientes a veces ya no son candidatos a ganglio centinela. Algunas veces les das tratamiento tú o al oncólogo médico, reducen y hacemos algo que se llama ganglio centinela en reverso, ¿no? Que también es algo novedoso, ¿no? Y en general, para fines prácticos, entonces así dividimos. Y la realidad es que cada vez es menos frecuente hacer disecciones radicales de axila. Debería ser así. La verdad es que cada vez es menos frecuente, sin embargo, se sigue haciendo, ¿no? Y por último, tenemos la cirugía radical en la que quitamos toda la mama y se hace vaciamientos ganglionares, ¿no? Que es la mastectomía radical. Que existen diferentes tipos, si quitas músculos, si no quitas músculo. Más o menos eso es prácticamente la cirugía. Y esto lo podemos combinar con los tratamientos de oncología, ¿no? De ustedes. Sí. ¿Cuándo haríamos tratamiento antes de la cirugía, por ejemplo, en un tumor grande con ganglios? Ese tendría la ventaja de hacer una cirugía conservadora. Quitar menos mama y hacer lo que mencionabas del ganglio. Buscar quitar algunos ganglios, un mapeo reverso, si tú quieres. O sea, cosas ya más avanzadas, ¿no? Pero con la finalidad de que el pronóstico siga siendo igual que una mastectomía radical, pero con mejores resultados estéticos. Otra parte en quién daríamos tratamiento antes es en pacientes que tienen lo que llamamos HER2, porque esos responden muy bien. O sea,
Si lo queremos ver en términos de porcentaje, hasta un 80% de los pacientes con HER2, ya cuando los opera el cirujano, ya no hay tumor. No quiere decir que ya no tenía que hacerse la cirugía, sino que más bien para darnos cuenta de que ya no había ni una célula, pues tuvo que hacer la cirugía porque queda como una pequeña cicatriz. Pero ese tipo de pacientes que tienen una respuesta tan impresionante son los que tienen mejor pronóstico. Y eso no íbamos a saber esa respuesta si lo operaba primero el cirujano, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan importante esa parte, porque después de la cirugía, si todavía quedaban algunas células, sabemos que eran ciertamente algo resistentes esas células y podemos dar tratamientos escalados, o sea, un poco más fuertes, por así decirlo, no más fuertes en cuanto a síntomas, sino más fuertes para el tumor. Entonces, HER2 permite eso y triple negativo es algo parecido. Hasta un 70% usando inmunoterapia antes de la cirugía llegan a tener respuesta patológica completa, que ya no había ni una célula cuando los opera el cirujano, y también cambia el pronóstico en estas pacientes. Y nuevamente, si se operan primero, no conocíamos estas formas de respuesta. Y saber que es seguro, pues es muy, 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 muy raro la paciente que durante el tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia o anti-HER2 empieza a crecer el tumor. Eso es raro. Lo he visto, pero también pues, veo muchas pacientes con cáncer de mama. Pero la verdad es que es 2-3% de las veces muy raro. No, y al final ya es parte del seguimiento, ¿no? O sea, si tú ves que empieza a progresar, pues ahí está siempre el rescate, ¿no? O sea, la realidad el es cirujano ahí es cuando entra, porque algo está pasando. Claro. Hay tumores de mama que no se comportan pues como lo pensaría siempre. Hay algunos que salen de la curva y que pues hay que tratarlos de una forma todavía más personalizada. Bueno, quizá nada más, además de lo que decías de esta cuestión estética, creo que la otra ventaja de estas cirugías que hacen cada vez menos extensas o menos mórbidas, el linfedema. Eso del vaciamiento ganglionar, que así como coloquialmente de repente lo vemos y que pues a veces o muchas veces no hay indicación. O sea, además de lo estético, lo funcional, ¿no? Porque si van a vivir muchos años, luego tienen este linfedema, esta hinchazón del brazo, luego quedan con más secuelas en la extremidad, justo por este sobretratamiento. Dolor, hiperestesia. Dolor fantasma también. Entonces, la realidad es que la cirugía de mama es una de las que más ha ido desescalándose cada vez más, ¿no? O sea, lo ha permitido, ¿no? Y cada vez salen más cosas, ¿no? ¿Tú qué crees que lleguemos a ya no operar cáncer de mama? Yo creo que va a llegar un grupo selectivo de pacientes en los que a lo mejor manteniendo, por ejemplo, en aquellos que dependen de hormona, pudieras dejarlos ¿no? Y que probablemente se vayan a comportar. Yo creo que los HER2 tipo negativos que responden muy bien, tomas biopsias, los vigilas. También. Pero es experimental. Pero hasta hoy ninguno de ustedes se sentiría cómodo quitándolo, ¿no? No quitándolo. O sea, yo digo, por nadie. eso, digo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que eso sucedió? Pues operando. ¿No? Sí, al final, y es, a lo mejor eso es lo que diría uno, a lo mejor ahí donde viene la biopsia líquida, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Estamos más allá. Más para allá. Pero bueno, al final, la intención de la charla, pues creo que pues era dar un panorama muy general y que no se asusten, ¿no? Y que no digan cáncer de mama y voy metiendo con quien... es el más frecuente, exacto, pero también es de los que más se curan. Y que, ¿cómo logramos esto? Y ahora sí que con las frases esas de que muchos caminos llevan a Roma, en mama puedes hacer 4 o 5 caminos diferentes y a lo mejor obteniendo el mismo resultado, pero hay que ver cuál es la mejor opción, ¿no? Una sola enfermedad puede estar presente en varias pacientes, pero cada paciente tiene sus cositas diferentes y eso es lo que te hace cambiar el tratamiento en cada una de ellas en cáncer de mama. Exacto. O sea, hay muchos mitos también en cáncer de mama. Sí, hay enfermedades, pero o sea, es la misma enfermedad, pero hay diferentes, o sea, hay diferentes enfermedades mejor en pacientes y por eso es importante seleccionarlas pues bien, ¿no? O sea, porque a veces dicen, no, es que mi vecina le hicieron eso y le fue mal, se murió. Y pasó esto. Pero cada paciente es diferente. Y cada paciente es distinto, así es. Sí, sin duda el tema de cáncer de mama nos da para en cada apartado meternos y extendernos un episodio. Ahorita que tocaste lo de los mitos, pues puede ser un buen tema para el próximo que vengas. Vale. Y pues ya para terminar este episodio, ¿algún mensaje final, Daniel? No, pues que pasen a hacerse su mastografía, no necesariamente en octubre. Todo el año está abierto el centro de radiología y creo que es importante tenerlo en cuenta porque puede prevenir un cáncer, puede tratarlo de forma temprana y la curación, por supuesto, que está presente cuando eso sucede. Ya cuando se palpa algo, quiere decir que ya está un poco más avanzado. No quiere decir que no se pueda curar,
pero es mucho más fácil desde antes, requieren menos tratamiento, porque mucha gente le tiene miedo que a la cirugía, que a la radio y que a la quimio, que es lo peor del mundo. La verdad es que con la experiencia que tenemos sabemos que las pacientes lo toleran y de verdad salen bien y lo tratan de hacer porque saben que es para su salud. Pero mientras más temprano sea, tenemos mejores herramientas para darle menos tratamiento, porque la simple cirugía en ocasiones va a ser suficiente. Creo que acabas de decir una frase que me gustó en el sentido de que muchas veces es por miedo, ¿no? Miedo a la quimio. Pues lo peor es que si te tardas en el diagnóstico, pues va a ser más quimio. O sea, bueno, no necesariamente, pero tienes menos opciones, ¿no? Entonces, hacer tu tamizaje cuando te tocan, tus valoraciones en ginecología cuando te tocan, autoexplorarte es muy importante para conocerte. Entonces, sería el mensaje que yo daría: hacer sus estudios de forma adecuada para lograr hacer una mejora en el pronóstico. Súper bien. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con Somos nosotros. el de mitos. Mitos. Próximo va a ser el de mitos. Y recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o que hablemos de algún tema en especial, lo puedes escribir aquí en comentarios. Bajo cualquier síntoma de sospecha, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @canker.oncología, en Facebook, en TikTok, @cankeroncología en YouTube, en nuestro canal también, y nuestro sitio web canker.com.mx. O pueden mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 3315 19 47 00.